entonces pues tocó organizarlo. Bienvenidos a todos nuevamente a este programa virtual de Pregúntele al Forense. Hoy tenemos la invitada especial, que es la doctora Sara Gómez, con un tema bastante interesante, que son las herramientas para la evaluación psicológica forense en violencia contra la mujer. Doctora Sara, chévere tenerte acá. Muchas gracias. Esta es la segunda vez que nos acompañas. Esperemos que sean muchas más. Y pues nada, el auditorio es tuyo. Ya puedes compartir pantalla si necesitas compartir pantalla. Perfecto. Voy a compartir. Me confirman cuando la vean, por favor. Ya está cargando. Listo ahí. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, vuelvo y reitero, les pido mil disculpas por la tardanza, pero bueno, fue algo que se salió de mis manos. Mi nombre es Sara Gómez Arciniegas, yo soy psicóloga de la Universidad de Nariño, soy magíster en salud pública, magíster en psicología forense y actualmente soy doctoranda en salud, psicología y psiquiatría de la Universidad de Rovira y Virgili en Cataluña, España. La idea de hoy es que hablemos un poco de cómo se hace un adecuado proceso de evaluación psicológica forense en mujeres que presuntamente son víctimas de violencia intrafamiliar. Antes que nada, es importante, el objetivo como tal lo vamos a hacer pues en modo flash porque tenemos más o menos una hora, pero sí quiero que veamos qué herramientas son las adecuadas, cuál es el proceso metodológico adecuado para hacer un proceso que nos permita realmente generar validez, digámoslo así. Esta es la clave. Hay una diferencia muy grande entre un psicólogo clínico y un psicólogo forense frente a estas evaluaciones. Quisiera, no sé si me permiten, si alguien puede activar el micrófono y le gustaría comentarnos qué cree que cuál es la diferencia entre una evaluación a una víctima por parte de un psicólogo clínico y cuál es la evaluación o el objetivo de una evaluación desde la psicología forense a una presunta víctima de violencia intrafamiliar. ¿Cuál creen que se les ocurre? No sé si pueden ahí desactivar, si Cristian tienes la posibilidad de que se activen el micrófono. Sí, ya están habilitados, ya lo pueden hacer, igualmente. Los que les suene por ahí, no necesariamente tiene que ser perfecto, pero sí quiero que vamos contextualizándonos cuál es esa diferencia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Mi nombre es Judith Valera, estoy en Venezuela. La diferencia entre el psicólogo clínico es aquel especialista de la mente que se encarga en ayudar a una persona que viene sintiéndose mal por un otro motivo y necesita de la ayuda del especialista. Mientras que el psicólogo forense es aquel que trata a una persona víctima que por agresión, estamos hablando en este caso de las mujeres, por agresión, por ser agredida como mujer, bien sea física, verbal, y como estaba diciendo Cristian antes, no siempre las agresiones tienen que dejar estos tipos de huellas, no lo dijo con estas palabras, ¿no? Pero sí, hay otros tipos de violencia, pueden ser laborales, como ocurre acá en Venezuela, que tenemos más de 25 tipos de agresiones femeninas. Pero una, la mujer es la forense, el médico, el psicólogo forense, se encarga de esa víctima, mientras que el psicólogo clínico se encarga como de la prevención, más que todo de la prevención. Es todo. Ok, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Por ahí alguien más subió la mano? No puedo ver la pantalla. Es Laura Alejandra. Dale, Laura. Hola, buenas noches. Bueno, pues como anteriormente pues lo indicó pues la compañera, básicamente pues la psicología clínica pues busca pues el diagnóstico pues que va orientado a un tratamiento
Mientras que la psicología forense pues busca es orientar y evaluar y de otra forma pues describir la sintomatología pues dentro de un contexto de pues algún hecho concreto. Ok, mil gracias, Laura. Bueno, les cuento. Hay una diferencia bien grande, se acercaron, pero quiero que quede esto supremamente claro. Cuando tú vas a un psicólogo clínico, el psicólogo clínico parte de lo que tú le digas, ¿verdad? Psicólogo, me estoy sintiendo mal, estoy depresiva, tengo algunos síntomas o siento que estoy depresiva, tengo ideación suicida. Y bueno, el psicólogo parte de lo que tú le digas clínicamente hablando y hace un análisis del contexto clínico para con base a eso hacer o estructurar un proceso terapéutico, ¿verdad? El forense no va a partir de lo que tú digas y ya. El forense va a identificar mediante varias fuentes de información, no solamente la declaración de la presunta víctima, qué sucede. Posterior a eso va a analizar si existe un daño y si existe un daño, qué tipo de daño existe, digamos, la intensidad del daño, y seguido a eso va a identificar el probable nexo causal entre el daño y, valga la redundancia, lo que ocasionó ese daño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el psicólogo forense no va a, bueno, puede sonar un poco coloquial, pero no va a creer todo lo que el cliente te diga, porque cuando nosotros, todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que se someten a una evaluación forense, van a tener un interés terciario finalmente. Un interés que me identifiquen como víctima, un interés de mostrar que yo no soy el victimario, un interés de identificar que yo tengo un daño por esta situación, un interés por cualquier situación que esté en medio legal, independientemente que sea de tipo penal o que sea de tipo civil o familiar o administrativo, en fin. Entonces, por esa razón, la diferencia es que el psicólogo forense busca diferentes métodos para identificar la causa y para identificar la presencia o no de una situación. Espero que con esto quede claro. Y ya con base a eso, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pongamos que nos llega una mujer que nos dice que es víctima de violencia contra la pareja. Sabemos que la violencia contra la mujer, digamos, se enmarca dentro del proceso de violencia de género y este se enmarca dentro del proceso de violencia intrafamiliar. No me voy a adentrar conceptualmente en ello, pero sí hay que entender que existen diferentes tipologías de violencia, tal como nos lo decía nuestra compañera de Venezuela. Existe la violencia psicológica, la violencia física, la violencia verbal, que no necesariamente está relacionada con la psicológica. Existe la violencia patrimonial, existe la violencia económica. Entonces, para que nos demos un panorama, existen muchos tipos de violencia que muchas veces se naturalizan dentro del contexto de la mujer y del hombre, por supuesto, pero aquí nos vamos a enfocar hoy, pues, en mujer. Y cuando hablamos de que se naturalizan, significa que muchas mujeres, por su situación o su condición socioeconómica, educativa, o porque ha estado envuelta dentro de un panorama de conflicto desde la infancia o desde la primera infancia, pues muchas veces naturaliza que ciertos tratos o ciertas aseveraciones que puede hacer su pareja, pues hacen parte de la normalidad. Ahora les voy a poner un ejemplo que yo creo que es chévere analizarlo porque tengo precisamente un caso en estudio que tiene unas características particulares. No es el típico caso del hombre que le pega y demás, sino que tiene algunas características. Ahora les voy a contar como para que ustedes se hagan una idea de qué es y cómo es importante este proceso de evaluación. En ese orden de ideas, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar las características psicológicas de la mujer y identificar el estado mental. Por otro lado, identificar la exposición a los eventos. Esto se va a hacer a través de una entrevista psicológica forense, que es la primera parte de todo el proceso. Cuando hablamos, identificamos los tipos de exposición, es que a través de la entrevista, el psicólogo forense debe, después de hacer la evaluación del estado mental, después de analizar y hacer ese proceso de rapport y simpatía, bueno, cuéntame
por qué estás aquí, y la persona va a empezar a narrar cierto tipo de eventos. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a poder categorizar qué exposición y qué tipo de presunta violencia está expuesta a la víctima. Entonces, en este caso, pues vamos a ver, bueno, esto que ella me narra, estas situaciones están asociadas a una violencia física, por ejemplo, una violencia patrimonial, una violencia psicológica, entre otros aspectos. Es muy importante durante todo este proceso analizar los elementos contextuales. Ya les voy a explicar qué significa. Y también identificar algunos otros factores psicológicos que puedan incidir en el proceso. Entonces, cuando hablamos de las características psicológicas y del estado mental, lo primero que debemos hacer es obtener información de la mujer frente a su estado de salud mental previo, si lo ha tenido. Muchas mujeres han ido al médico, ¿verdad? Y a veces tienen estrés, no sé, van al médico por un dolor de cabeza, de espalda. El médico identifica dentro de su proceso de evaluación que existe ciertos niveles de estrés que están incidiendo y la remiten al psicólogo. Muchas veces la mujer por miedo pueda que no notifique al psicólogo, pongamos aquí el caso de la EPS, pero está en un proceso de acompañamiento por estrés, por tensión emocional, en fin. Entonces, esas historias, esos antecedentes médicos o clínicos y psicológicos pueden ayudar al forense a hacerse una perspectiva o un mapa mental de qué situaciones antecesoras pudieron o están incidiendo sobre la mujer y hace cuánto, ¿sí? Muchas veces no hay historias clínicas, la mujer es la primera vez que va, pues claramente no importa, entonces se empieza a tomar desde la entrevista misma forense, pero siempre el psicólogo forense, aquí va, la diferencia con el clínico es que para las evaluaciones de violencia contra la mujer, una buena evaluación claramente, debe tener sí o sí un análisis previo de revisión documental. ¿Qué hay? Si hay evaluación psiquiátrica, si de pronto hay una evaluación psicológica desde el contexto laboral porque la mujer tiene bajo rendimiento o bueno, en fin, es identificar esos aspectos que nos pueden empezar a dar información que no nos lo dice la persona, pero que nosotros debemos tomar aparte. Igualmente, es importantísimo hacer cuando yo les hablaba del examen del estado mental, siempre para la toma de testimonio y la declaración que va a incluir en las entrevistas psicológicas forenses que debemos hacer, tenemos que identificar cuál es el estado mental de esta persona. El estado mental nos va a decir muchísimo, porque recuerden que pueden existir relatos que son fiables, es decir, relatos que están asociados con la realidad, que son veraces, pero también pueden existir relatos falsos. Y también pueden existir relatos sinceros. ¿Y cuál es la diferencia entre ese relato sincero y ese relato real o veraz? Que de pronto la mujer puede narrar y manifestar sinceramente desde su conciencia, desde su corazón, desde su espíritu, desde su alma, que el esposo la agrede, pero pueda que esa mujer tenga una patología. ¿Sí me entienden? Entonces, que dentro de su relato incide, digamos, una esquizofrenia, un trastorno delirante de la personalidad, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante generar una evaluación, un examen del estado mental que nos permite identificar si no tiene alteración del pensamiento, de la conciencia, de la memoria, si tiene un lenguaje fluido, si tiene una comunicación fluida, si puede narrar de forma adecuada, si tiene niveles de introspección cognitiva adecuadas durante la evaluación. Es decir, todo esto nos va a permitir descartar en un momento dado que la mujer no tiene ninguna situación cognitiva que pueda incidir sobre ese relato que ella nos va a manifestar de violencia contra la mujer o de violencia de pareja. Posterior a esto, que ella nos narre, que nos cuente qué pasa, pues vamos a entrarnos en algo que nos va a servir muchísimo posteriormente cuando vamos a hacer las conclusiones y es evaluar esa historia de vida de la mujer. Cuando hablamos de la historia de vida, bueno, ahí se parece un poquito al tema clínico, a la psicología clínica, donde vamos a entrar a identificar cómo fue la primera infancia, la adolescencia,
cómo ella se ha desarrollado durante el curso de vida. Y esto porque es importante identificar si esa mujer ha tenido algunas situaciones estresantes o altamente estresantes o traumáticas durante el curso de vida. Identificar si ha sido abusada previamente, identificar si fue violentada por sus padres, identificar si tuvo intentos suicidas. Bueno, ¿por qué creen que esto es importante? Mejor quiero tratar de hacerla dinámica. ¿Por qué creen que es importante que en psicología forense no solamente nos vamos a basar en la evaluación de lo que la mujer dice, hey, me está pasando esto, y estoy sufriendo esto? ¿Por qué creen que es importante que tenemos que entrarnos allá atrás? ¿Qué creen ustedes? Laura, si quieres, inicia tú, que tienes la mano levantada, y después va Slendy, por favor. Laura, te escucho. Bueno, entonces vamos con Slendy. Bueno, entonces otra persona. ¿Hay alguien más por ahí? Están tímidas. ¿Están tímidos? Tímidas y tímidos. Buenas noches. Ya, Hola. ahora sí. Hola, Stanley. A mí me parece que es importante basarnos en el pasado, la historia del pasado, porque puede traer cosas importantes, ejemplo, en el caso de que el caso más típico que el padrastro viola a la hijastra o cosas así, puede ser porque eso ya viene con anterioridad o porque en el pasado ella fue abusada y les tiene miedo y no puede moralmente decir que no porque siente que ella está haciendo las cosas mal, se siente culpable, que todo se le va a venir encima, que, o sea, todo atribuye a que ella está haciendo las cosas mal siempre y por eso es el tema psicológico desde antes. Ok, mil gracias, Slendy. Creo que por ahí alzaron la mano, ¿escuché? No. ¿No? Ok, bueno, miren, este tema de la evaluación previa de todos los factores psicosociales de la mujer ayudan porque nos va a permitir identificar el nexo causal. ¿Qué significa esto? Si yo posterior a mi evaluación psicológica forense determino que existe un daño psicológico, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, tengo que ver a qué le atribuyo probablemente ese trastorno de estrés postraumático. Porque si yo no hago una evaluación, pueda que exista, digamos, un abuso sexual crónico con el caso del padrastro, como le decías, Slendy. Ese abuso sexual crónico, que digamos fueron 7 años, puede haber incidido en que la presentación sintomatológica o patológica o sea, lo que yo identifico que existe un trastorno de estrés postraumático de mi evaluada no es propia de la violencia del presunto agresor, sino de ese abuso sexual previo, ¿sí? Entonces, no sé si me hago entender o si fui clara, pero básicamente la evaluación retrospectiva del proceso psicológico nos va a ayudar a identificar si existe un nexo causal entre la sintomatología y esta sintomatología está asociada a los hechos de violencia o puede estar relacionada a otros hechos. Ahora bien, que también puede pasar que existía una sintomatología depresiva, por ejemplo, y que posterior a los hechos de violencia actualmente puede identificar que existe un trastorno depresivo, pero también ansioso. Entonces, se le puede atribuir el hecho de violencia a una acentuación sintomatológica del estado de salud mental de la mujer que determina que probablemente existe un daño psicológico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo dentro de psicología forense tiene una razón de ser. ¿Qué también puede pasar? Que cuando yo hago esa evaluación retrospectiva de todo el proceso previo psicológico en la historia de vida, me doy cuenta que no existe ningún factor altamente estresante en la mujer que haya incidido en la sintomatología actual. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, puedo determinar, y para eso me sirve precisamente todo el proceso de evaluación psicológica previa, para identificar, ok, no existe ningún factor antes, previo, por lo tanto, esta situación estresante de violencia es la que incide la afectación psicológica actual.
Y por otro lado, que también es importante, la aplicación de pruebas psicológicas. Miren, yo me quiero atrever a decirlo, no voy a nombrar instituciones, pero muchas evaluaciones de daño psicológico por violencia contra la mujer están incompletas, metodológicamente muy erradas dentro del campo forense. Y entonces, ¿qué pasa? Son pruebas que perfectamente un contraperitaje, es decir, un perito contratado por la defensa del acusado, puede desvirtuar y desbaratar fácilmente y por lo tanto es una prueba que se cae. Y pues por estas razones también muchas veces los procesos penales en contra del agresor no tienen pues un final feliz, digámoslo así, o no existe justicia frente a situaciones donde realmente existe violencia. ¿Qué pasa? No aplican pruebas psicológicas con carácter científico y esto es básico. Muchas instituciones de carácter público se basan únicamente en lo que la mujer les dice y no puede ser así. Cuando hablamos de forense, siempre recuerden que tiene que ser multimétodo. ¿Qué significa? Varias fuentes de información. Entonces, si yo no aplico pruebas, yo estoy pensando que la mujer tiene trastorno de estrés postraumático por mi impresión diagnóstica, porque yo veo que ella me dice que este síntoma lo tiene, que este también, chic, listo. Pero eso es algo subjetivo, porque es una evaluación o una impresión subjetiva que yo como profesional hago, más no lo corroboro con procesos psicométricos que me permitan identificar o decir, sí, existen ciertos rasgos o factores. Entonces, dentro de estas aplicaciones de pruebas psicológicas hay muchas, pero la clave aquí, ¿cuál es? Que sean pruebas respaldadas científicamente, es decir, pruebas que tengan validez, que tengan confiabilidad y que sean emanadas pues por la comunidad científica. Voy a poner, disculpen si de pronto para los psicólogos que tengan dentro de su orientación algunas corrientes con evaluaciones un poco subjetivas, que pues en otros contextos están bien, pero en el forense no. Por ejemplo, una prueba proyectiva pues no nos va a servir. Aquí nos sirven son las pruebas psicométricas. Entonces, por ejemplo, un PAI, un MMPI, un Milon, un CAI, un SIMS, es decir, son pruebas que nos van a medir de acuerdo a lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos que hacer? Identificar qué batería, es decir, conjunto de pruebas vamos a aplicar. No me voy a meter mucho allá porque eso es otro tema extenso en qué tipos de pruebas, cuáles hay, qué no hay, pero lo importante aquí para que sepan es que una buena evaluación psicológica forense debe tener una prueba que nos mida personalidad, otra prueba que nos mida rasgos psicopatológicos. Hay pruebas que miden esas dos juntas, como el MMPI y el PAI, que nos sirve muchísimo. Y tercero, una prueba que nos mida simulación de síntomas. Muy importante. Cuando uno va a hacer una evaluación de daño psicológico, siempre, sí o sí, debes aplicar una prueba de simulación, por lo que yo les decía previamente. Cuando tú entras a un proceso de evaluación psicológica forense, vas a tener un interés terciario sí o sí, independientemente de que seas víctima o no, vas a tener un interés. El interés yo como víctima puede ser que se haga justicia, ¿verdad? Pero hay un interés. Entonces, como existe cierto interés, sea víctima o no sea víctima, pues tenemos que hacer un proceso de evaluar si esta persona simula los síntomas o exagera los síntomas o por el contrario disimula los síntomas, ¿ok? La simulación pues está muy orientada a estas personas que necesitan ser evaluadas con daño psicológico. La disimulación, al contrario, son personas que necesitan mostrarse bien. Por ejemplo, yo voy a evaluar a una mamá porque existe maltrato infantil en el menor. Entonces necesito identificar todo ese aspecto tanto del menor, tanto del menor como a la mamá, evaluar psicológicamente cuáles son las características de la personalidad, si existen rasgos, en fin. Entonces, ¿qué le interesa a la mamá? Disimular, es decir, mostrarme súper bien. Si yo tengo por allá de pronto una depresión y una ideación suicida, pues yo dentro de las pruebas tengo que mostrar que estoy perfecta. Entonces, la prueba de simulación nos va a medir eso.
Como se dan cuenta, no solo es una prueba, lo ideal son dos o tres pruebas, depende de lo que queramos. Y en este tema de violencia contra la mujer, si yo sospecho un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, debo aplicar una prueba con rigurez y respaldo científico que me mida trastorno de estrés postraumático y posterior a ello la prueba de simulación de síntomas. Bueno, posterior a eso nosotros tenemos que hacer, durante la toma del testimonio que ya está antes de, es igual que con los niños. Como es una víctima, tenemos que tratar de tener un protocolo adecuado que nos permita brindar la información que necesitamos. En este orden de ideas tenemos que con nuestra evaluado hacer un proceso de rapport, hablar de temas neutrales que permitan acercarnos a esta persona, después hablar de las reglas que siempre tienen que expresarse dentro de las evaluaciones forenses. Mira, existen reglas como que debe existir la verdad, aquí no se puede decir mentiras porque hay un proceso judicial de por medio, se identifican las capacidades cognitivas que ya hablamos, si está presto para recibir testimonio. Esta es otra cosa, ¿no? Si yo identifico antes de la toma de testimonio de la mujer que digamos, tiene, no sé, yo dentro de mi ojo clínico, como se dice, veo que puede existir una alteración cognitiva. Por ejemplo, yo digo, bueno, esta persona pareciese que tuviera un retardo mental, por ejemplo, o pareciese que tuviera un trastorno psicótico. Es decir, que yo veo que a primera vista no tiene las capacidades como para atestar, para tomar testimonio, o por ejemplo, está en un estado de shock completo. Entonces, antes de hacer la evaluación y antes de hacer esa exploración del examen mental, tengo que aplicar otra herramienta que nos permite identificar que esa persona está apta para atestar. Como se dan cuenta, esto es largo, complejo, no es solo tomar el testimonio y decir, sí, la mujer está afectada, tiene daño psicológico y listo, sí. No es así. Como se dan cuenta, hay varios elementos alrededor de esta situación. Los relatos de la mujer nunca, esto es como con los niños de violencias sexuales, es lo mismo. Yo nunca puedo decirle a la persona preguntas sugestivas que lleguen a decir que, por ejemplo, ¿cierto que estás aquí porque Pepito Pérez te pegó? Es una pregunta sugestiva. Siempre se abre el proceso de entrevista con preguntas tales como, ¿por qué estás aquí? ¿Tienes algo para contarme? ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Sí? Son preguntas abiertas y permitir que empiece la expresión libre y el relato libre de la mujer. Una vez esté el relato libre de la mujer, pues se empiezan a hacer preguntas concretas, específicas, que nos permitan fortalecer esos procesos de análisis sensoriales, contextuales, de tiempo, modo, lugar, de dónde sucedieron los hechos. ¿Y por qué esto es importante? Porque a la hora de hacer un análisis de credibilidad del testimonio, dado el momento, pues todos estos son elementos que se identifican o que se observan durante el proceso de evaluación. Igualmente, es muy importante dentro de las evaluaciones psicológicas forenses hacer un análisis contextual. Esto es algo que también como error muchas veces no se tiene en cuenta dentro de los procesos de evaluación institucional y son muy importantes. Cuando hablamos de análisis contextuales es testimonios externos. ¿Qué significa con testimonios externos? Bueno, vamos a tomar testimonios, por ejemplo, del jefe, de la amiga, del hermano, de una vecina, de cualquier persona que esté alrededor de la relación y que nos pueda ayudar a identificar, primero, si presenció, porque pueda que alguno haya presenciado, pueda que no, y eso pues no es directamente el objeto de la evaluación, pero si presenció episodios de violencia, por un lado, y por el otro, que es lo más importante, si identifica cambios emocionales y qué tipo de cambios psicológicos en la mujer. Es decir, yo a ella la veo más aislada, la veo triste, la veo con pensamientos de muerte, ya no quiere trabajar, se aisló de todos, en fin, ¿sí? Entonces, estas tomas de testimonios externos nos ayudan a nutrir la evaluación psicológica forense. Como forma de resumen frente a este aspecto, como se dan cuenta, está
la evaluación de las historias clínicas, está la evaluación con la mujer, está la aplicación de pruebas, está la evaluación de otras personas que puedan incidir, y dentro de psicología forense, cualquier otra evaluación que pueda incidir para identificar si efectivamente existe un daño y si existe ese daño producto de una violencia intrafamiliar. Entonces, ya con base con toda esa recolección de información multimétodo, pues nosotros empezamos a interpretar. Entonces, aquí también está la diferencia entre las evaluaciones de psicología clínica con psicología forense. El psicólogo forense hace una especie de triangulación donde identificamos, bueno, qué resultados tenemos frente a esto, qué resultados tenemos frente a esto, en fin, vamos haciendo un proceso de triangulación y con base a eso nosotros hacemos una contrastación teórica. Es decir, lo más importante dentro de una evaluación forense que está reflejado en el informe es tener una discusión. Y la discusión es una discusión sólida que tenga contraste científico, es decir, estas características tales como están asociadas a un daño psíquico de acuerdo con y esto se identifica que tiene nexo causal con la violencia ejercida durante los años tal a causa de quien dice ser su pareja. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la clave de las evaluaciones de violencia, no solo contra la mujer, sino dentro de las evaluaciones de daño psíquico de cualquier índole, la clave está en identificar la existencia de, la intensidad de y el nexo causal de esa afectación con otra situación previa. O sea, ¿cuál es el nexo causal de ese daño psicológico? Aquí, ¿qué es importante? Entonces, aquí ya quiero empezar a contarles un poquito como algunos casos particulares. Por ejemplo, tuve un caso de una mujer que es muy, digamos, de un estrato socioeconómico muy alto. Su ex esposo es una persona muy exitosa en el campo profesional, muy reconocido en la ciudad. Tienen mucho dinero, tienen 2 hijos y todo el episodio de violencia, ella duró 18 años con él y ahora que se separaron, cuando se separaron, ella empezó a darse cuenta de todo el proceso de violencia que había vivido, pero que lo había naturalizado porque claramente no había violencia física, ¿ok? Él fue su primer novio, él fue quien la sacó, digamos, de la casa, ella no había tenido más novios, no había tenido el referente de una relación, no había vivido la relación entre padres porque la mamá murió cuando ella era muy niña, entonces ella se crió, fue con su papá y su hermana, entonces no tenía ese referente de cómo podría ser una relación. Y ella vivió con esta persona, tuvieron sus 2 hijos, y cuando se separaron, bueno, empezó a surgir una serie de violencia económica por parte de él hacia ella, frente, bueno, a las clínicas que tenían, no se le dio acceso a las clínicas, se cortó todo los ingresos hacia los, las responsabilidades económicas hacia los 2 hijos que estaban ya en la universidad, entre otros aspectos, y cuando ella empieza a revisarse posterior a la separación, empieza a identificar una serie de sintomatología que ella no entiende por qué. Sintomatología que estaba muy asociada a un trastorno de estrés postraumático. ¿Y por qué fue un trastorno de estrés postraumático? Porque estuvo sometida a unos episodios de violencia crónica durante muchos años. Cuando se separa, ella siente y empieza a sentir persecución por parte de esta persona, y la persecución está muy orientada al tema económico, o sea, no quiere que toda la mitad de todos los bienes y las clínicas queden a nombre de ella, por lo tanto, empieza a haber una persecución para quitarle absolutamente todo a ella y a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hubo una naturalización porque el tipo de violencia que él tenía con ella era una violencia tal como es que no tienes la capacidad para trabajar allá, es que tú tienes que quedarte en la casa porque tú eres bruta, es que tú tienes que quedarte criando a los niños. Ella me decía algo particular, por ejemplo, él nunca, durante los 18 años, o creo que es un poco más, nunca cargó a ninguno de los hijos, desde bebés hasta niños, jamás los cargó.
él no le permitía tener una relación con su padre y su hermana. Entonces su padre iba a veces ahí a la portería de la unidad donde vivían. Cuando él estaba trabajando, ella lo miraba rapidito al papá y se iba. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, incidieron en el estado psicológico actual porque el papá ya murió, ella no tuvo la posibilidad durante los últimos 18 años de establecer un relacionamiento con el papá, producto de todo, pues digamos, en la esfera violenta que sufría por parte de su expareja. Había violencia económica, había una serie de violencia verbal y psicológica gigante, y pues había el alejamiento de todas las personas, y una vez separados, pues está la violencia patrimonial y psicológica que hace que no, que pues, digamos en palabras coloquiales, los quiere dejar sin nada porque de acuerdo con él, pues él fue el quien trabajó y no ella y los hijos. Entonces, cuando se hace una evaluación, se determina aquí por qué es importante, porque cualquier persona podría decir, bueno, pero ella tiene daño psicológico porque, no sé, se le murió la mamá cuando era niña. Por eso es importante hacer todo lo que yo les explico ahora de forma muy relevante. Me gustaría que hagamos en algún momento, lo hablábamos con Cristian, un seminario muy profundo de un día entero, de 2 días, para identificar qué tipo de pruebas, para que sepan y sean muy conocedores de cómo se hace. Pero miren qué tan importante es aquí aplicar, es decir, no solamente sirve la evaluación de ella, porque incluso cuando ella daba el relato, habían cosas que son un poco increíbles, es decir, son cosas que uno dice, ¿en serio pasa esto? O sea, ¿en serio de verdad? Entonces, cuando tú haces el análisis con las pruebas, tú empiezas a identificar que realmente existen unos síntomas altísimos y unos niveles de simulación bajísimas, es decir, ella no tiene necesidad de mostrar, sino que realmente cuando las aplicas ves que existen alteraciones psicopatológicas. Cuando haces un análisis retrospectivo de su historia de vida, no identificas un evento traumático previo, fue una mamá que murió cuando era muy pequeña, pero tuvo un relacionamiento adecuado, unas esferas funcionales en su colegio, en su adolescencia, o sea, todo fue bien. Aparte de eso, cuando haces un análisis de la revisión clínica psicológica en EPS, bueno, ella tenía medicina prepagada, entonces tú ves en la medicina prepagada como todo eso, y ella siempre consultaba psicología por estrés, por labilidad, por dificultades del sueño, pero nunca se estableció ahí que existía violencia como tal. Pero existen factores que están muy asociados a los eventos de violencia. Entonces, y cuando finalmente también haces un análisis contextual con personas externas, como por ejemplo, la nana, la aseadora, la amiga, el compañero, en fin, pues te das cuenta que realmente existe un proceso de violencia sistemática, de muchos tipos de violencia, no solo psicológico, en el que ella fue víctima, y que actualmente pues existe un daño psicológico bien complicado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes se dan cuenta, aquí está la diferencia entre esa evaluación clínica y forense. Es cómo tú recopilas toda la información y cómo con base a eso haces o determinas una conclusión que permita servirle al juez finalmente, porque eso es lo que es finalmente el objetivo del psicólogo forense, auxiliar a la administración de justicia en temas que ellos no conocen, pues porque no son de su idoneidad, sino que son temas netamente psicológicos. No sé si tengan preguntas, no sé si tengan dudas, estoy aquí presta. Acá quiero hacer, bueno, es cierto, quería hacer una aclaración también, y es que, bueno, muchas veces cuando se presenta este tipo de sucesos, ¿sí? El psicólogo, bueno, el abogado dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces contrata al investigador dice, bueno, yo voy a recolectar entrevistas, ¿cierto? Listo, es válido, ¿cierto? Toma las entrevistas y demás. Y acá hay que tener claro una cosa, yo como investigador, o usted como investigador, tiene que saber hacia dónde va a dirigir esa entrevista en cuanto a qué. Listo, ya la tengo, no es solamente decirle, tome, ahí está, gracias, ¿cierto? Sino que le dé una visión al abogado de que vea, en la entrevista, ¿sí? Se observó estos elementos, ¿sí? Entonces, acá viene lo siguiente. Yo como investigador le puedo ayudar a dar una orientación al abogado para yo decirle que, venga, apoyémonos en un psicólogo forense que pueda hacer este tema de pruebas,
¿sí? De estas herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de que no, eso es ya una entrevista y sale, ¿sí? Ya ella dijo que sí la violentaron, la mamá también dijo que cuando pequeña fue violentada, los amigos dijeron que sí, que el novio, bueno, sí, eso es válido, pero tenemos que tener un fundamento más fuerte y dentro de eso, estas herramientas que dice la doctora Sara, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que se caen, ¿sí? Por falta de esta prueba. Una, dos, porque hacen el informe, el dictamen y no lo saben sustentar, ¿sí? Tres, muchas veces tienen todo, ¿cierto? Tienen todo, pero les falta el fundamento científico, ¿sí? O sea, tienen entrevistas de muchas personas, hay pruebas documentales, testimoniales, en fin, el psicólogo hizo su herramienta y demás, ¿cierto? Pero al momento de una audiencia le preguntan, un ejemplo, doctora Sara Gómez, manifiesta en esta audiencia si ese procedimiento que usted utilizó o realizó a Pepita Pérez tiene un comprobante científico, un apoyo y demás, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? El abogado confía netamente en el perito, obviamente, y no indaga eso, ¿sí? Entonces, vean que desde el investigador es importante conocer esto, el abogado, ¿sí? Porque esto es un equipo, ¿sí? Entonces, esa es como el aporte que quería decir, ¿sí? Aquí también, Cristian, sí, y con lo que estás contando, yo quiero que también tengan en cuenta el caso contrario. Existen muchas falsas denuncias, muchas. Créanme que eso es algo de, yo por lo menos una vez a la semana, cuando hago un análisis, veo que existen muchas presuntas, bueno, digámoslo presuntas, falsas denuncias de mujeres que por retaliación, que por dolor o por interés económico, por lo que usted quiera, manifiesta que fue víctima de violencia. Y como sustento pueden llevar una evaluación psicológica. La semana pasada me pasó precisamente una evaluación psicológica que cuando tú la ves dice que es forense, pero no tiene ningún proceso metodológico científico. Es decir, entonces, ¿a uno qué pasa? A uno también lo puede contratar el abogado defensor del acusado, porque existen muchos casos de violencias falsas o de violencias que dicen que es violencia contra la mujer, pero que cuando uno va a hacer el análisis ha sido violencia contra el hombre, que también existe esa violencia institucional de persecución contra los hombres frente a muchos aspectos. Entonces, por eso es muy importante hacer una muy buena evaluación, porque en caso tal, como me pasó a mí la semana pasada, venga, yo creo que eso es falso, por esto, por esto, por esto, por esto, voy a ver la evaluación que le hicieron a la mujer, pues, o sea, se la pudo contradecir entre todos los aspectos. Y cuando tú haces esa evaluación contextual con personas allegadas a esa relación de pareja, identificas que finalmente no existía tal violencia. Evaluaciones con empleadas de donde trabajaban, con niñeras, en fin, sino que era al contrario. Entonces, para que se den cuenta, la rigurosidad científica de una evaluación forense de carácter psicológico significa ayudar a identificar si realmente es una denuncia falsa, si existen características o si realmente existe el daño psicológico en la mujer y ese daño se debe a una violencia por parte de su pareja. Entonces, hay una responsabilidad, yo creo, gigante, muy, muy, muy grande de parte de nosotros como peritos, porque realmente de nosotros muchas veces depende en un porcentaje grandísimo la libertad o no libertad de una persona. Así es, así es. Acá tiene la mano levantada Judith Valera. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, sí. Qué interesante, en verdad, mira. Recientemente, ayer, a mí me ocurrió algo. Una persona solicitó eh, que, que la ayudara con un caso de su hogar. Me decía que le podía asesorar, cómo le podía asesorar, porque ella quería denunciar a su esposo. Le pregunté el motivo por el cual me dijo que bueno, que él últimamente le estaba viendo muy mal. Ajá, pero te hace algo más. No, 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 no.
Él no me hace nada más. Yo soy quien le hago a él. Yo le prohibí que trabajara. Voy a trabajar yo en lo adelante porque yo no quiero que tenga contacto con nadie. Eh, Le reviso el teléfono, no sé si qué es lo que pasa, pero yo no le consigo mensajes con nadie. Y cuando entro a mi casa, que llego del trabajo, yo quiero que me reciba el teléfono, no que me reciba él. Después que yo vea el teléfono y verifique que no hubo llamadas, que no hubo mensajes, él me puede saludar. O sea, esto es una cuestión en verdad que a muchos les podrá causar risa, pero a mí me causó una gran alarma. Digo, y tú lo quieres denunciar porque él te está mirando mal. Sí, ajá, ¿tienen hijos? Sí, tenemos una niña, la niña presencia todo eso. Claro, yo tengo que ir enseñando a mi hija porque tiene que seguir el mismo patrón de su mamá, donde ningún hombre la puede maltratar. Eh, ¿Quién hace las cosas de la casa? Él tiene que hacer las cosas de la casa. Cuando yo llego al trabajo, todo tiene que estar listo. Entonces, estamos allí. Ya la violencia no es hacia la mujer, es una violencia hacia el hombre. No lo deja tener contacto con sus amigos, no lo deja tener contacto con sus familiares. En fin, esto me pareció en verdad que estaba fuera de sí. Y mi recomendación fue, mira, no lo denuncies. Solicita con urgencia una cita con un psicólogo. Ustedes como familia están mal todos. Entonces mi sugerencia es que vayan a ver a un psicólogo. Mi pregunta es, ¿está bien la asesoría? Porque es que más le podía decir, ahí va a salir, como decimos acá en Venezuela, ella con las tablas en la cabeza. Es todo. Sí, Judith, totalmente. Miren, de acuerdo a lo que tú dices, miren la importancia de lo que yo les decía ahora, de la evaluación del estado mental previo a la toma del testimonio. Miren la importancia. ¿Qué pasa? No sé cómo sea en Venezuela, pero en Colombia muchas veces tú pones la denuncia, pues te la toma policía judicial normalmente cuando hace la entrevista, después de poner la denuncia y te hacen narrar tu testimonio, pero no están capacitados ni aptos para analizar si mentalmente tú previamente estás bien. Porque esa denuncia, dentro de esa denuncia puedes decir una serie de situaciones. Por ejemplo, me mira mal y yo siento que por las noches me va a matar, un ejemplo. ¿Sí me entienden? Entonces, hay un riesgo de feminicidio altísimo probablemente, pero cuando tú vas a ver, no hiciste evaluación psicológica, evaluación del estado mental, evaluación cognitiva y te das cuenta que es una mujer que probablemente tiene una patología bien compleja y que refiere ciertas cosas. Entonces, esa es una de las falencias dentro de los elementos, dentro del sistema de justicia colombiano, bajo mi perspectiva y bajo la experiencia que yo he tenido. No hacen un proceso de evaluación exhaustiva. Ahora, por ejemplo, también me encontré hace un tiempo con un caso que Comisaría de Familia hizo una evaluación a la mujer y le hizo una evaluación de riesgo de violencia al hombre sin verlo. Es decir, llenó el cuadrito que ellos tienen con base a lo que la mujer le decía. Entonces, lo puso como un riesgo de violencia inminente gigante, altísimo, que está bien creer lo que la mujer dice, pero que también está bien identificar si estoy haciendo un proceso riguroso para identificar si existe un riesgo de violencia en el hombre o no. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tema es complejo, es de mucho... Es interesante analizar como todos los trasfondos, pero es importante que ustedes sepan que no se fíen de una evaluación que no tenga un proceso metodológico. Ahora en tiempo récord miramos cuántas cosas hay que hacer para dar una conclusión, para identificar una sola conclusión. Y asimismo se hace al revés, es decir, en el caso de defensa a un acusado o de evaluación de reincidencia de violencia contra los hombres, en los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Ahora los feminicidios, muchas veces lo que decía Cristian, salen y ya habían estado en la cárcel, ¿verdad? Ya habían estado, como el caso de acá del Valle del Cauca, que la mató, él estaba en las 72 horas de permiso y llegó a matarla expresamente. ¿Cuál es la falencia bajo mi perspectiva?
a él antes de darle las 72 horas, cuando tienes antecedentes de violencia contra la mujer, es haberle hecho una evaluación de riesgo de reincidencia contra la mujer. Entonces, son aspectos muy importantes que no se tienen en cuenta, pero que podrían salvar muchas vidas y que podrían minimizar acciones injustas, digámoslo así. Acá es importante eso que acabas de decir, y es a veces que no pasa, es por el desconocimiento de esto, ¿sí? Un ejemplo, si un abogado no tiene ni idea de esto, ¿sí? Pues en esa audiencia, pues él va a decir, ah, bueno, bien, pero si la tuviera, están menos estas bases que acabas de mencionar, va a decir, uy, no, venga, que hay un riesgo tenaz, ¿sí? Le solicito, por favor, señor juez, haga esta prueba porque es importante. Ahora, antes de eso iba a mencionar que para la toma de estas pruebas, ¿sí? Es importante intentar conocer un poco el perfil de esa persona. Es decir, yo voy a tomar la entrevista o voy a hacer este tipo de pruebas. Yo no me puedo lanzar de una, ¿cierto? Y de pronto la doc me corrige. Si ella me va a hacer yo le voy a hacer la prueba a ella, ¿cierto? Y yo le digo, venga, vamos a hacer esto, por favor, le genero las preguntas sugestivas, ¿sí? O confusas y salgo. ¿Por qué? Porque yo no sé, digamos, un ejemplo, ella ya que es conocedora del tema, me puede manipular esa entrevista, esa prueba, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber un poco de la persona que le voy a hacer esa prueba, ¿sí? O sea, no lanzarse de loco, venga, yo la hago, yo cuadro esto y se fue. No, sí, es como tomar igualmente una entrevista libre, ¿sí? Como investigador. No se lance de una vez, venga, no hombre, ¿usted qué hace? No, trate de conocer un poco antes, porque usted a sí mismo va a mirar a qué se puede ir enfrentando, ¿sí? Y muchas veces eso no lo tienen en cuenta, hacen la prueba, ¿cierto? O hacen una simple entrevista, pongámosla más fácil, y en audiencia, esta persona le manipuló todo esto, ¿sí? Y usted simplemente, ay, es que yo hice las preguntas y ya, no, hay que tener de pronto como eso. No sé si alguien más quiera escribir, hablar, preguntas, dudas. Ya nos quedan 10 minuticos. El tiempo se pasa volando en esto. Esto es un tema bastante interesante. Dijo la doc que íbamos a hacer un seminario. Sí, efectivamente ya se está pues planeando, ¿sí? Hay que determinar una estructura para que pues lo puedan realizar. No es necesariamente que usted sea psicólogo, ¿sí? Porque todo esto, créame que como investigador o investigadora, ¿sí? O si usted está siendo psicóloga o psicólogo en formación, todo esto le va a ayudar, ¿sí? Todo esto es un gran aporte. Si usted es abogado, le va a servir aún más, ¿sí? De hecho, muchas veces hay pruebas o convocatorias donde exigen que tenga al menos un curso, un seminario, un diplomado de todo este tema de pruebas, ¿sí? A veces solamente con el curso, pues para que conozca a qué se va a enfrentar, o al menos que le hablen y no quede perdido, ¿sí? Entonces, estén muy atentos allí a estos cursos, ¿sí? Los seminarios y demás. Acá nos envían un mensaje, ya te doy la palabra, Judith. Dice, algo que me da mucha curiosidad es por qué de la nada cambia el comportamiento de la mujer si su relación va bien, porque pudo nacer ese miedo a la infidelidad. La pregunta está en el chat, por si la deseas. Sí, aquí la estoy leyendo nuevamente. Es que, bueno, de lo que les mencioné al principio, muchas veces, vuelvo y les digo, en una relación, muchas veces se está haciendo un maltrato, la persona no está analizando que se está haciendo víctima, y cuando ya reúne muchas cosas, ¿sí? O pide ayuda, cae en cuenta o le hacen caer en cuenta de que venga, eso no es correcto, eso no es adecuado. No, pero es que de pronto en mi hogar o mis amigas, para ellas es normal, ¿sí? Pues yo creo que para mí también, no, eso de hecho la está manipulando de cierta manera. Entonces muchas veces, y he tenido una que otra persona que ha sido maltratada de manera psicológica, y dice, Cristian, yo era bien con él, pero cuando me doy cuenta me estaba manipulando y yo nunca caí en cuenta. Ya cuando reuní todas esas cosas, yo dije, no, no más, no más,
¿sí? Y a veces hay personas que dicen, no, yo no lo hago porque qué miedo, porque mi vida está en peligro, porque de pronto me soborna, de pronto me chantajea, salen muchas cosas y es aceptable, pero deben de poner una balanza. ¿Qué hago? ¿Sigo en este infierno, en esta vaina de presión, de acoso? O, hombre, levanto la cara y digo, voy a defenderme, ¿sí? ¿A qué ibas a decir, Doc? Qué pena. Bueno, aquí quería entrar en algo interesante y esto pasa mucho. Hay muchas teorías de base científica, como Marshall, que es uno de los autores más grandes en estos temas de violencia, que nos dice como ese ciclo, así como existe ese ciclo de violencia contra la pareja, existe ese ciclo de naturalización. Tú no tienes otras opciones de aprendizaje probablemente porque tu vida ha sido muy, bueno, no sé, no has tenido otras experiencias previas con que comparar o no has tenido situaciones altamente estresantes o al contrario, has tenido situaciones tan estresantes desde pequeña que muy seguramente lo naturalizas. ¿Qué pasa? Cuando tú cortas el ciclo o se corta el ciclo de violencia por X o Y motivo y te expones a nuevas experiencias sin esa persona, es cuando empiezas a sentir que fuiste abusada por X o Y motivo y porque identificas que cuando estás interactuando ya en ausencia de esa persona, pues lo que vivías era una relación, por ejemplo, violenta psicológicamente. Entonces, inconscientemente empiezas a despertar síntomas que estuvieron reprimidos durante mucho tiempo. Entonces, no es que sea de la nada, sino que muchas veces el ser humano puede acumular sintomatología por mucho tiempo y explotarla o expresarla o develarla en cierto momento por X o Y motivo o por X o Y situación, digámoslo así. Esa es como la explicación al respecto. Ok, sí, sí, así es. No sé si alguien. Judith, ahora sí. Judith. Judith, ¿tenías la mano levantada? Sí, sí, aquí estoy. Fíjate algo, hay una situación que es sumamente importante y esto es un problema de salud pública, ¿verdad? Porque no es solo que pasa una situación que pasó entre un hombre y una mujer, no, esto es una cuestión que se extiende. Entonces considero que todo el mundo debe prepararse en esta área. Y en relación a los funcionarios de seguridad del Estado, no importa qué cantidad de seguridad tenga cada país, debe tener un protocolo de actuación en este sentido, en el caso de eh, el maltrato a la víctima. Y debe estar muy, muy bien preparado porque, por esto que usted estaba diciendo, no se sabe cuándo realmente la persona está falseando la realidad. Eh, Aparte de que está haciendo perder el tiempo al funcionario, el funcionario debería estar también capacitado para redirigir a esa persona a que sea tratada con un especialista mental, porque muchas veces se han visto casos en que privan a una persona, por lo menos aquí en mi país ocurre, mira, privan a la persona de libertad y la persona no es responsable del hecho del cual se le está, eh, al cual se le está imputando. Entonces, la idea es que, mira, vamos a tener un protocolo de actuación, vamos a redireccionar a, a la persona, a ver si realmente está diciendo la verdad o no. Esto no quiere decir que si la persona llegó toda golpeada, que sé yo, bueno, ya son casos distintos. Pero hay personas que son expertas diciendo mentiras. Es eso. Ok, Mil gracias, muchas Judith. gracias. Gracias. Bueno, no siendo más, pues, Doc, muchas gracias por este tiempo. Se pasa el tiempo volando. Este es un tema que, Fue flash. sí, claro, no, y que si a uno le gusta el tema, el tiempo, mejor dicho, uno no se da cuenta cómo corre.
muchas gracias, Doc, por tu tiempo. Estamos pendientes para organizar el curso, el seminario. A las personas pues que están acá, muchas gracias por su tiempo. Si desean adquirir el certificado, aún lo pueden hacer. Siempre es hasta el sábado de la semana posterior, antes de la otra conferencia. Los invitamos dentro de 8 días con este tema del fluido hemático y su aporte a la investigación judicial. Todos los domingos vamos a tener un invitado especial de diferente país, diferente tema. ¿Listo? La idea es culminarlo de aquí hasta el último domingo del año. Para las personas que de pronto entraron tarde, todavía hay cupos en nuestro seminario táctico para que se puedan inscribir y nos pueden seguir en redes sociales a CADIAF, como también a la doctora que ahí envió el arroba Sara Gómez, psicóloga forense. Ella sube unos contenidos bastante interesantes, ¿sí? Donde uno, o bueno, las personas que están en el gremio forense, uno dice, oiga, no sabía este dato interesante y ayudan mucho, ¿sí? Entonces, pues, totalmente para que la sigan en las redes sociales. Igualmente, pues, a todos los que asistieron, muchas gracias. En esta semana, pues, se va a subir la publicación de este video que se les estará compartiendo por YouTube. Cristian, por ahí Jorge estaba diciendo, pero no entendí la pregunta. No sé, Jorge, si quieres desactivar el micrófono y nos dices antes de, como para no dejarte con la duda y poder resolverla. Es que dice, ¿qué pasa en caso de violencia familiar cuando se observa que se denuncia, pero se llega a lo que no esperaba, a un evento duro y se tiene la denuncia? Ah, ya. O sea, como si como ya tenía denuncia previa, pero no pasó nada. Y después cuando realmente pasó o no. No sé, no te entendí muy bien. Sí, bueno, es que a veces sucede que la persona que es afectada, por ejemplo, puede ser una mujer, una pareja, pues, que tiene presencia de violencia familiar, pero ella pone la denuncia, pero que vemos que la acción legal de la justicia como que llega muy tardía y entonces ocurre lo que lo que uno no quiere, ¿no? Que se va al hecho ya de que hubo el suceso y de repente la acción esa, ¿en qué queda ahí, no? Vamos a suponer, la persona tenía brillete, fue identificada, le ponen el distanciamiento que no se puede acercar, pero entonces sucede el evento, ¿no? Es más o menos eso lo que estaba preguntando. Bueno, es que ahí es complicado, por eso yo les decía ahora, o sea, el tema de violencia contra la mujer tiene varias aristas, no solamente pues claramente psicología, un abogado que realmente conozca el proceso, un perito, un investigador que también conozca y pueda hacerlo bien. Yo creo que para evitar esto hay que hacer buenos procesos frente a la toma de elementos materiales probatorios que permitan hacer celeridad en los procesos de justicia para evitar un evento duro o un feminicidio, en fin. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se genera condena porque los elementos materiales probatorios son muy básicos o muy, como les decía ahora, muy sin mucho respaldo, y esto permite pues que obviamente se genere un proceso más lento o que se dé absolución del acusado. Entonces, esa es la importancia de un buen equipo de evaluadores, ya sea desde la parte institucional o desde la parte privada, que permita generar un proceso acercado a la realidad y que realmente se dé o se aplique la ley como debería aplicarse. Ok, bueno, muchas gracias a todos. No olviden pues seguirnos en redes sociales. Esta grabación pues ya la voy a detener para esta semana subirla entonces a YouTube. A todos ustedes.